tardes. Primero les agradezco a Daniel y a Luis la invitación, y es la segunda vez que me toca comentar un libro de ellos, y la verdad que hay algunas cosas que inevitablemente hay que repetir. Yo solamente quiero decirles algunas cosas, algunas impresiones. Yo creo que el libro ha sido ampliamente relatado por mis colegas y coincido con la mayor parte de las cosas que del jugo que han extraído de este fruto intelectual, que es un libro. Y yo en realidad quiero, más que nada, transmitir algunas impresiones personales, porque bien saben Daniel y Luis que, y lo he dicho hace 2 años también, y lo voy a volver a repetir porque creo que soy el único que se acuerda de esto, y es que en realidad yo veo la arquitectura como una disciplina universal cuya corriente de unión no es la nacionalidad. De manera que, en realidad, yo siempre he tenido una desconfianza inicial sobre el problema de reunir la arquitectura de los argentinos en el exterior, porque ¿qué es lo que uniría ese producto? Exclusivamente la nacionalidad. Porque si uno ve los proyectos, son todos muy distintos, son todas ideas diferentes. Hay algunas, obviamente, como acaba de decir la decana, hay algunos elementos que son comunes, pero porque son comunes en la universalidad de la producción de la arquitectura contemporánea. Pero yo no lo atribuiría tanto a la nacionalidad. Pero, entonces, ¿cuál es el vicio? Un vicio de formación que tenemos muchos de los arquitectos, incluso los que enseñamos y que vemos que tienen los alumnos y que tienen todos los colegas. Yo diría que es que cuando nos encontramos frente a un libro, lo primero que hacemos es mirarlo. No lo leemos, lo miramos. Hace algunos años, Enrique Miralles, con motivo de unos libros que yo había acabado de publicar, me mandó una carta muy amable diciéndome: Alberto, acabo de mirar tus libros, no debería decir leer, porque la verdad que lo que le había gustado era el diseño gráfico más que lo que había visto, y como sabemos que Miralles era lamentablemente un catalán de formación tremendamente barroca en la forma, le interesaba básicamente lo que vio, y a través, y como lo que se ve en la arquitectura es un texto, entonces se ahorró el trabajo de leer lo que estaba escrito. Creo que puede haber hecho muy bien y que el texto a lo mejor se podía evitar. Pero fui a las imágenes del libro, más allá de las fotos de Daniel, que son fotos extraordinarias, pero me refiero a las imágenes de las obras. Y volví a la lectura. Las imágenes, debo decir que no me agregaron mucho sobre lo que uno en realidad ya conoce de estos arquitectos, aunque descubrí algunas cosas que no estaban en el plato originalmente. Pero ¿dónde descubrí la parte más sabrosa del libro? Lo que realmente, finalmente, me absorbió de manera muy particular. En la lectura desde la introducción hasta las entrevistas, el tono ameno, el tono introspectivo que tiene toda la relación entre arquitectura y cultura, entre arquitectura y política, entre arquitectura y sociedad. Hay una descripción que yo he leído, debo decirlo, no muchas veces, muy ajustada, entre una descripción sintética, porque no es un libro sobre historia, pero una descripción sintética de los fenómenos que tuvieron lugar en la Argentina, que describen perfectamente la evolución de nuestra sociedad, de la cultura, de la política, y los procesos de migración y de abandono que hemos tenido, porque la verdad que estos arquitectos que se han ido, que son grandes arquitectos, en parte nos han abandonado, han debido irse, ¿no? Quizá no haya sido, es evidente que no ha sido por culpa de ellos, pero han debido emigrar. Esto es para mí es una de las cosas más valiosas del libro, es una de las cosas más estimulantes y una de las que más atraen. La forma de relatar, la forma coloquial, la forma personal
para decirlo de una manera más sencilla, la forma chismosa en la que el libro describe etapas y momentos de la vida de cada uno de estos grandes arquitectos que parece que vivieran de otra forma. Pero, por ejemplo, la vuelta de Catalano de su viaje el 18 de octubre de 1945. La verdad que es un dato sorprendente, es extraordinario. Una fecha en un libro nos abre una ventana sobre la vida de una persona. Imagínense ustedes lo que fue el 18 de octubre de 1945 en la Argentina. Imagínense ustedes a ese personaje pulcro, vestido con saco y corbata, con una imagen de un arquitecto salido de una universidad donde todavía se dibujaba como en la Escuela de Bellas Artes de París, pero con una concepción intelectual modernista, volviendo a la Argentina ese día. Yo creo que esas son las cosas que a mí me llegó mucho, porque lo que hemos pasado algunos años en la práctica profesional, viviendo este país, viviendo la Argentina, y montados sobre esta sinuosidad de la cultura y de la sociedad que nos ha ido arrastrando a hacer, a dejar de hacer, a tardar en hacer. Clorindo Testa dice que él es un arquitecto egipcio, porque la Biblioteca Nacional le llevó 20 años. Son eventos como la llegada de Catalano el 17, eso debería recogerlo la historia. Una historia debería recoger todas esas cosas, porque en la vida de un arquitecto estas situaciones a veces determinan el aspecto y la forma de un edificio, la forma final, cómo ese edificio llega a ser lo que es, cómo se conserva y el rol que ese edificio tiene en la cultura, porque finalmente lo importante es que estos edificios han quedado, y que son edificios de los que podemos estar orgullosos y de los que se puede discutir montones de cosas, porque la arquitectura no es una ciencia exacta, y mucho menos en la Argentina. Si fuera una ciencia exacta, acá no lo sería, acá sería una ciencia bastante inexacta. Yo creo que este es el atractivo del libro. Hace poco tiempo también leí un libro de un arquitecto y antropólogo brasileño, Lauro Cavalcanti, que describe todo el proceso de absorción de la modernidad en el Brasil. Ustedes saben que para nosotros el Brasil, y es una referencia, y la traigo porque es una referencia que el libro contiene de una manera muy importante, la relación del desarrollo de la cultura arquitectónica en Brasil y en Argentina. ¿Por qué nosotros, cuando teníamos 22, 23 años, terminábamos nuestra carrera de arquitectos, nuestra meca no era ir a Europa, era ir a Brasil? Porque en Brasil estaban los hermanos Roberto, porque en Brasil estaba Niemeyer, y esas obras estaban construidas, estaba el Copan en San Pablo, estaba Pedregulho de Alfonso Reidi, que es uno de los mayores arquitectos que tiene la historia de la arquitectura latinoamericana. Y para mí es un arquitecto mayor que Niemeyer. Y fuimos a ver eso. ¿Y por qué por qué íbamos a Brasil y por qué la Argentina no tuvo en esa época como un proceso similar? Está muy bien descrito en el libro de ustedes. La verdad que había un ministro que era Capanema, que era un ministro de Vargas, que era un gobierno parecido, o más o menos populista, parecido al de Perón, pero que sin embargo llegó a Drummond de Andrade, le encargó a Niemeyer las obras de Minas Gerais, apoyó en contra de la posición oficial incluso de Vargas la construcción del Ministerio de Educación de Río de Janeiro, que permitió que fuera Le Corbusier a Río de Janeiro y armó una élite intelectual y moderna que transformó a la cultura arquitectónica brasileña. Entonces, justamente como leí ese libro y esa descripción que hace Capanema de incluso de todos y cada uno de los proyectos, cómo movieron sus influencias los académicos neoclásicos para derrotar a Lucio Costa, todo el lobby que hicieron. Finalmente Capanema dejó el concurso de lado y le dio, porque no habían ganado el concurso para el ministerio Lucio Costa y Niemeyer, eran uno de los modernos, había ganado un edificio neoclásico. Lo convencieron a Capanema
que anulara el concurso y le dieron por adjudicación directa el ministerio a los modernos. Y ese edificio, gracias a eso, hoy Brasil tiene uno de los primeros, del año 36, uno de los primeros edificios contemporáneos de gran valor y que atesora en la cultura arquitectónica brasileña. Ahora, todas esas cosas forman, no es solamente, por eso digo, no es solamente los dibujos, no son solamente las fotos, la lectura de estas cosas, de las que disfruté muchísimo leyendo en segunda revisión el libro de Luis y el libro de Daniel, me hacen pensar que nosotros todavía despertaron un sentimiento en el sentido de que hay muchas cosas que son producto de ese proceso tan dificultoso que hemos vivido, nuestras propias restricciones, nuestras propias faltantes en la arquitectura actual, en la enseñanza, en la universidad, en las facultades de arquitectura. Si uno lee cuidadosamente y rápidamente esa síntesis de la vida de los arquitectos, de la emigración, pero también de cómo evolucionó la Argentina y otros países latinoamericanos, nos damos cuenta que muchos de los problemas contemporáneos tienen su origen absoluto en esa visión. Pero también, para ver la parte positiva, que hay una raza de arquitectos argentinos que ha tenido esa capacidad de superar esas dificultades y ha podido producir en estos casi 70 años que toma el libro, ha podido hacer una producción arquitectónica muy potente y muy fuerte. Creo que ese sí es uno de los signos de la fortaleza de la formación de los arquitectos argentinos, más que la igualdad de sus obras o la relación entre sus obras. Es esa fortaleza para la superación de las dificultades, para poder hacer obras que hayan dejado un patrimonio y que dejen un patrimonio arquitectónico para el futuro. Se habla estos días mucho del patrimonio. Estamos construyendo nosotros el patrimonio del futuro. Hay mucho más interés en el patrimonio que nos ha legado el pasado que en el patrimonio que vamos a legar nosotros al futuro. Todo lo que se haga estos años, estos últimos 30, 40 años, es lo que después va a haber que proteger. Pero ¿qué vamos a proteger y cómo lo vamos a proteger? Nuestra función es pensar cómo lo hacemos. Cómo lo protegen será un problema de las generaciones venideras. Nosotros tenemos que pensar que tanto las facultades como las sociedades de arquitectos y la cultura arquitectónica tiene que preocuparse por producir estos edificios, y bienvenido sea la producción de muchos de estos arquitectos argentinos que hoy, afortunadamente, por un cambio en la situación de la cultura y de la sociedad argentina, están pudiendo retornar a través de algunas de sus obras. Machado y Silvetti, Pignoli, Dal Rocha, tienen sus estudios en Buenos Aires, y la verdad que yo considero que eso es muy valioso, porque no es una manera, como alguien dijo, de retornar a la Argentina y de dejarnos una parte de su obra que es muy importante. Así que mi visión del libro es esa, y ese regusto tardío de haber llegado tarde a la lectura de los textos, la verdad que me ha permitido volver después sobre el conjunto, y la verdad que les agradezco que hayan hecho una obra de ese tipo, porque se nota que además que han hecho una investigación profunda, seria, sobre todas estas cosas, y es algo que nos está faltando. Hay algunos libros con este clima sobre Bustillo o sobre algunos otros arquitectos argentinos, pero quizá ninguno que tome la contemporaneidad, ¿no? Hay mucha gente, a veces, incluso muchos historiadores, que tienen un cierto temor a la contemporaneidad. Y yo creo que este libro también de alguna manera demuestra que no es necesario tener temor a lo contemporáneo, que hay que adentrarse en lo contemporáneo, hay que verlo culturalmente y patrimonialmente. Y una vez que veamos que eso es así, vamos a mejorar muchísimo nuestra cultura arquitectónica actual. Así que muchas gracias por eso.